Entonces todo lo que hacemos lo tenemos que hacer de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, porque Dios nos dejó un ejemplo mediante su Hijo, ¿no? Dame el libro Primero Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque nosotros tuvimos un ejemplo de cómo vivir nuestra vida. Nosotros tenemos un ejemplo de cómo nos debemos manejar. Dame. Este es el libro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues, para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Dejándonos qué? Dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. ¿Que sigas sus qué? Sus pisadas. Entonces dice la Biblia que Cristo vino a dejarnos un ejemplo para seguir sus pasos, para seguir su forma de vivir, para seguir las cosas que Él también siguió. Dame el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Porque Él nos dio un ejemplo de cómo nos debemos manejarnos unos con los otros, cómo debemos manejarnos en el mundo, en los trabajos, con las otras naciones y todas estas cosas. Dame eso. San Juan 12, 15. Este es el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me améis, guardan mis mandamientos. ¿Guarda qué? Mis mandamientos. Entonces, este fue un ejemplo que Cristo nos dio, que tenemos que guardar los mandamientos, que tenemos que seguir las palabras que Él nos dejó aquí. Entonces, ¿por qué será esto tan importante que tenemos que guardar los mandamientos? Dame Jeremías, capítulo 17, versículo 4. Jeremías, capítulo 17 y versículo 4. Él nos dio un ejemplo que tenemos que seguir sus pasos, tenemos que seguir sus mandamientos, tenemos que seguir sus estatutos, sus palabras. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen de importancia estas cosas? Dame eso. Este es el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 4. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habías encendido en mi furor, que para siempre arderá. Entonces, nosotros encendimos la ira de Dios porque no seguimos sus mandamientos. Y la única forma de volver a nuestra herencia es de volver a seguir estos mandamientos. Porque muchas de las iglesias enseñan que no hay que seguir los mandamientos, no hay que seguir la ley, solo hay que creer en Cristo y ya. Pero vamos a ver en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿qué nos dice si tenemos que seguir los mandamientos, sí o no? Revelation 14, 12. Vamos a ver si hay que seguir los mandamientos, sí o no. Porque hasta en todo país del mundo hay reglas, hay que seguir reglas. Pero si uno no sigue reglas, lo único que nos queda es caos, ¿no? No tiene sentido. Aquí en los Estados Unidos tienen más de 5,000 leyes y nosotros las seguimos todas. Sin embargo, la Biblia tiene menos de 700 leyes y nosotros no las queremos seguir. Queremos seguir las cosas del mundo, pero las cosas bíblicas nos negamos a ello y no las queremos seguir. Dame eso. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Que guardan qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces hay que guardar los mandamientos de Dios y seguir y tener fe en Cristo. Las dos cosas van de mano en mano. Ahora muchas de las iglesias te van a enseñar que no, ya no hay ley, ya no hay que seguir la ley, olvídate de esa ley, las leyes son muy difíciles para mantener. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Dame 1 Juan capítulo 5 versículo 3. Vamos a ver qué quiere decir la Biblia sobre la ley y por qué es tan importante seguir la ley.
Este es el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sus mandamientos no son qué? Gravosos. Mi gente, los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos no son difíciles de cumplir. Sin embargo, las iglesias te dicen que no guardes los mandamientos, no sigas la ley. Te dicen que tú puedes vivir la vida como te dé la gana sin tener consecuencias. Pero la Biblia habla de consecuencias. Habla de la ira de Dios, que Cristo vendrá pronto, ¿no? Dame el libro de Romanos capítulo 3, versículo 31. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo sobre la ley. Porque nosotros escuchamos a los pastores, a los sacerdotes que dicen que no, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana y no tenemos que seguir la ley y haz lo que tú te dé la gana y viene el domingo y arrepiéntete y ya. Y cuando Cristo venga, Cristo te va a dar regalos y te va a dar abrazos y besos y así. Pero vamos a ver qué dicen los apóstoles que siguieron a Cristo, porque Cristo nos dejó un ejemplo. Lee eso. Romans 3:31. Este es el libro de Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Por la fe de Cristo hay que invalidar la ley. En ninguna manera. En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Exactamente. Todos los apóstoles en la Biblia, los seguidores de Cristo, ellos confirmaron la ley, siguieron la ley al pie de la letra. ¿Por qué hay que mantener la ley? Dame Romanos 6:23. ¿Por qué es tan importante seguir la ley? Este es el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿La paga del pecado es qué? Es muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Esto lo escribió el apóstol Pablo, que muchos sacerdotes y muchos predicadores usan para engañar a la gente. Dame primero de Juan capítulo 3, versículo 4. Entonces dice que hay que seguir la ley porque la paga del pecado es muerte. Cristo nos dejó un ejemplo y él siguió la ley al pie de la letra. Todos los apóstoles siguieron la ley al pie de la letra. Entonces, ¿por qué las iglesias nos dicen que no tenemos que seguir la ley? Este es el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que cometa pecado infringe también la ley. ¿El que comete qué? Que comete pecado infringe también la ley. El que comete pecado infringe la ley. Eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué significa? Que la ley no está invalidada. Todavía tenemos que seguir la ley. Tenemos que seguir los mandamientos de Dios, porque no son gravosos. No son cosas difíciles de mantener. Hágase una pregunta. ¿Cuáles de las cosas, cuáles de los mandamientos son difíciles para cumplir? ¿Es difícil no robar? ¿Es difícil no mentir? ¿Cuáles de ellos? ¿Es difícil no matar? Los mandamientos son simples. No son difíciles para una persona que no quiere seguir a Cristo, para una persona que no quiere seguir la ley. Let's get it poppin', it's the prophet Zamar, LOZ soldier, and Yahweh told me, wake up my people, it's almost over. In the synagogue of